Namaskar, ¿cómo estás? Soy Pablo Ferrero y bienvenido a este canal de Matrika Yoga School. Hoy quiero compartir contigo unas revelaciones, unos pensamientos que tienen que ver con un tema que a mí últimamente pues es uno de los términos que están funcionando dentro de mi metodología de la enseñanza para impartir las clases de filosofía dentro de las diferentes clases, cursos, formaciones y talleres de yoga que estoy impartiendo en los últimos meses. Este tema es el del ego. ¿Es el ego bueno? ¿Es el ego malo? Tenemos siempre esta conversación, ¿no?, entre los profesores de yoga, entre los practicantes de yoga. Hay que soltar el ego. ¿Cuál es el ego bueno? ¿Cuál es el ego malo? Bien, todo el mundo estará de acuerdo que hay parte del ego que es necesaria tenerla para sobrevivir, para protegernos. Y hay una parte del ego que es necesaria soltarla. Bien, pero vamos a articularlo un poquito en profundidad. A mí no me gusta quedarme en la superficie y cuando estoy hablando sobre algo, sobre una temática, sobre algo, me gusta profundizar. Y me gusta exponerme ante un público, como puede ser vosotros, y aclarar mis dudas, aclarar mi mente, aclarar mis confusiones. Y la mejor manera para hacer eso es la articulación de lo que es algo. Bien, entonces, primero, para entender el ego, y decirte que esto es una teoría que viene del budismo, que viene parte del budismo, que viene del tantra tradicional y que viene de los diferentes conceptos y teorías que he leído y he escuchado en los últimos años. Es mi propia perspectiva de lo que es el ego. No quiere decir que sea un fundamento, una ley, que es así. No, te estoy dando mi visión, te estoy dando la manera que a mí me sirve hoy en día para entender cuál es el ego bueno, cuál es el ego malo, si lo queremos polarizar de esa manera. Bien, vamos a ello. Nos vamos con las manos en la masa. Para entender el ego, tenemos que entender lo que significa permanente e impermanente. Tenemos que entender lo que significa objetivo y subjetivo. Pero no lo que significa permanente e impermanente, objetivo y subjetivo para nosotros, sino los significados que tienen esas terminologías en Oriente. Bien, ¿qué es algo permanente? Algo permanente, que es igual a objetivo, algo permanente es algo que no depende. ¿Y de qué no depende? No depende de nada, es decir, que su sola existencia depende por sí sola. Es decir, algo objetivo, algo permanente, es igual a algo que existe de una manera inherente. Es decir, que no depende de su pasado y que tampoco depende de un futuro. Lo dejamos ahí aparcado. Objetivo, permanente, que es lo mismo, se podría considerar lo mismo. Algo que es objetivo significa que es algo que es así y que nunca va a cambiar. ¿Vale? Algo permanente también es algo que, aunque dure una milésima de segundo, no existe una opción de transformación, no hay una opción de cambio. Muy bien. ¿Qué significa subjetivo o impermanente? ¿Vale? Vamos a tomar como si subjetivo e impermanente fueran lo mismo. Algo impermanente significa que tiene una opción de transformación, que hay una opción de cambio, que existe de manera interdependiente. Es decir, que existe dependiendo del pasado, del futuro, de las acciones, de las palabras, etc., etc., etc. Es algo que existe y que depende del entorno en el que nos movemos, de la tribu con la que estamos rodeados, de las personas con las que interactuamos en nuestro cotidiano. Muy bien, en resumidas cuentas, hemos analizado lo que es el término objetivo, permanente, subjetivo e impermanente. Objetivo permanente es algo que existe por sí solo, cuya existencia es inherente, es decir, que no depende de nada y que no va a cambiar. No importa que hoy en día exista, pero el tiempo que existió, aunque fue en el pasado, no tenía una opción de transformación, no había una opción de cambio. Muy bien. Sin embargo, subjetivo, impermanente es algo que está en completa transformación, pero impermanente
en Oriente significa algo que cuya duración sea un nanosegundo, hay una opción de transformación, hay una opción de cambio. Bien, vamos al ego. Ahora vamos a dividir el ego en dos tipos de ego. Vamos a dividir el ego en el ego objetivo y vamos a dividir al ego en el ego subjetivo. Tenemos dos egos. Tenemos el ego objetivo, el ego subjetivo. ¿Cuál es el ego objetivo? El ego objetivo es aquel que se piensa cuya existencia no tiene un poder de transformación. Es decir, el ego, por así decirlo, es aquello que me identifica, aquello con lo que me identifico, aquello con lo que me muestro al mundo. No quiere decir que el mundo me esté viendo así. Seguramente de una manera muy cercana también me está viendo así, porque yo me estoy mostrando de esa manera. Porque yo me identifico con un personaje. Yo soy Pablo, profesor de yoga, osteópata, formador de profesores, director de Matrika Yoga. ¿Vale? Vivo en Chapinería, en la Sierra de Madrid. Eso es algo que genera mi condición identitaria. ¿Cuál es el ego subjetivo? El ego subjetivo es el mismo. Yo me identifico con Pablo, ¿vale? Me identifico con la función de profesor de yoga, me identifico con la función de director de mi escuela, me identifico con que mi origen, mi lugar de residencia es la Sierra de Madrid, y me identifico con la tribu, con las personas que me rodean. Pero hay una pequeña diferencia. Hay una opción de transformación, hay una opción de cambio. Yo me vivo dentro de ese papel, dentro de ese personaje, sabiendo que tiene un potencial de cambio, que hay un potencial de transformación. ¿Cuál es la diferencia entre el ego objetivo, el ego malo y el ego subjetivo? Y me gustaría posicionar esta conversación no desde un lugar en el cual a través de nuestro ego generamos un daño para con el otro, sino esta conversación va destinada a cómo un ego nos genera sufrimiento a nosotros mismos y por lo tanto a los que tenemos a nuestro alrededor, y el otro ego no genera sufrimiento o genera menos sufrimiento. Pues el ego objetivo es aquel que se piensa, no solo que se piensa, sino que vive como si aquello que es, aquello que le identifica, no fuera a cambiar. La gran mayoría de los seres humanos sabemos que todo cambia. La gran mayoría de los seres humanos sabemos con nuestra cabeza que todo tiene un poder de transformación y que tarde o temprano vamos a morir, pero lo sabemos. Sin embargo, el ego subjetivo no solo es el que sabe que lo que es y lo que le identifica tiene un potencial de cambio y de transformación. El ego subjetivo, cuando vivimos desde el ego subjetivo, es que vivimos desde un lugar en el que sabemos, y no solo sabemos, sino que vivimos sabiendo y vivimos de una manera que encarna esa posibilidad de cambio y de transformación. ¿Por qué? El ego subjetivo, el ego objetivo, está más ligado, por así decirlo, el ego objetivo ya lo podemos poner como si fuera el ego malo. Y el ego subjetivo es el ego bueno. El ego objetivo es el que se trabaja sobre todo a través de la fuerza de voluntad. Es decir, yo me he generado una identidad a través de unos estudios, a través de unas prácticas, a través de unos viajes, a través de unos encuentros con diferentes maestros. Me he generado esta identidad y me pienso que eso nunca va a cambiar. No es que sepa que no va a cambiar, porque sé que va a cambiar, pero vivo y me tomo y hago mis acciones del cotidiano como si no fuera a cambiar. Es una gran diferencia el saber o tener la sensación física y vivirlo desde esa sensación física. El ego objetivo, y volvemos a lo de antes, quiero tomarme esta conversación como que el ego nos hace daño a nosotros. No es el ego egoico, egoísta, que hace daño al otro, que también su raíz es la misma, sino sobre todo nos vamos a quedar en el ego objetivo que genera sufrimiento
por y hacia uno mismo, para y hacia uno mismo. Entonces, dicho eso, el ego objetivo, yo vivo como si lo que soy no se fuera a transformar. Y el ego subjetivo es aquel que se vive sabiendo que hay una opción de transformación. Por lo tanto, el sufrimiento es mucho menor. Con esto no quiero decir que debamos de soltar, de fluir con la vida, de no agarrar. Es decir, yo no estoy diciendo que cambiemos, que a la mínima de cambio sopla el viento por el este y nos vamos hacia el oeste, o que sopla el viento por el oeste y nos vamos hacia el este. Lo que estoy diciendo es vivir desde un ego subjetivo implica que yo estoy abierto a la opción de la transformación, al potencial de la transformación en mi persona. Es decir, que aquello que yo era ayer no lo voy a hacer hoy. Que porque el año pasado los eventos que hice, las formaciones que organicé salieron de una manera, no significa que este año vayan a salir mejor o peor o igual. Saldrán como tengan que salir. Pero si yo mantengo la expectativa identitaria de lo que fui el año pasado y no me vivo desde ese potencial de transformación que todos los seres humanos tenemos como entidades subjetivas, porque todos nosotros somos entidades subjetivas, es decir, que dependemos de nuestras emociones, dependemos de nuestro pasado, dependemos de nuestros anhelos. Si no hacemos las acciones desde ese lugar, vamos a estar viviendo desde un ser que se piensa objetivo, que se piensa que existe por sí mismo, que no es dependiente. Y absolutamente casi nada es objetivo en esta realidad. Es decir, la gran mayor parte de la materia es subjetiva, es interdependiente. Depende de un pasado, depende de los anhelos de un futuro, y el momento presente, según dicen los budistas, realmente no existe. Somos el producto del pasado, somos el producto del futuro, de nuestros anhelos, de nuestras expectativas, por mucho que lo queramos cambiar. Por mucho que hablemos de vivir en el momento presente, es muy difícil tener ese contacto con el momento presente. Somos seres que dependen. Por lo tanto, el ego objetivo, y esto es un tema que a mí me apasiona para entender algo que quiero introducir en este vídeo, que es el tema de la compasión. El ego objetivo es el que tiene que ver más con esa fuerza de voluntad, con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la fuerza de voluntad, yo tengo la voluntad, incluso hay a veces que yo estoy conectado con lo que la vida me da, con lo que la vida me trae, y por fuerza de voluntad yo lo voy a hacer, lo voy a desempeñar, lo voy a manifestar, por así decirlo, esta palabra que está tan de moda. Pero la fuerza de voluntad no sirve absolutamente de nada, porque la fuerza por sí sola sirve de muchísimo, sirve de mucho la fuerza de voluntad, pero por sí sola sirve de poco, nos genera mucho sufrimiento. La fuerza de voluntad es la que nos lleva al ego objetivo, es la que nos hace decir, esto se me ha dado, ahora no lo quiero soltar, no lo quiero dar. Sin embargo, el ego subjetivo, el entendernos como entidades subjetivas, nos da el poder de la compasión. Pero no el poder de la compasión desde un lugar hollywoodiense o que nos vamos apenando por las desgracias ajenas. No. Para entender la compasión es necesario entender el ego subjetivo. Es decir, cuando yo entiendo el ego subjetivo, soy un ser que depende de mis experiencias del pasado, de las samskaras, de los hábitos que esas experiencias del pasado han generado en mí, de mis vasanas, de mis hábitos, que depende de mis emociones, que depende de la palabra, que sí que es objetiva, porque una vez que digo algo ya no lo puedo cambiar. Lo puedo contrarrestar con otras palabras, pero no lo puedo cambiar. Que depende de mis actos, que es algo objetivo, es algo permanente. Cuando yo hago algo, ya no puedo cambiar ese algo que he hecho, sino que puedo sumar otras acciones para contrarrestar la acción de esa acción.
o de mis pensamientos. Mis pensamientos también son permanentes. Una vez que yo me he dicho, Pablo, eres tonto, ese Pablo, eres tonto, ya se ha quedado ahí. Ahora me voy a tener que decir otras 5 veces más, Pablo, eres listo, para ya tener esa sensación corporal de listeza, por así decirlo, ¿vale? Disculpadme por estos términos, pero es la manera, ¿no? en la que me gusta expresar todo esto. Por lo tanto, cuando yo vivo desde el ego subjetivo, desde el que se sabe que es dependiente de su pasado, de su futuro, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus actos, del contexto social, de la familia por la que provengo, de mi casta, de mi credo, de mis creencias, de mi filosofía. Soy un ser que depende de todo ello. Soy un ser interdependiente, que dependo de ti, que dependo de los alumnos. Por mucho que no quiera depender, dependo. Hay una parte en mí que no depende. Si vamos hacia la naturaleza del ser, hacia el alma. Pero todo mi ser alrededor depende. Mi ser mundano, terrenal, el físico, el emocional, el psíquico, depende de un montón de factores. Cuando yo entiendo eso, entiendo lo que es la compasión. Y la compasión no es más que saber que todo en este universo existe, en cierto modo, de una manera subjetiva. Cuando yo entiendo que todo existe de una manera subjetiva, es decir, que es interdependiente, sé que toda persona depende de un pasado y de un futuro. Y de que sus actos, sus acciones, que pueden ser más o menos dañinas hacia mí o hacia él, dependen de unas causas. Eso es la compasión, saber que realmente todo el mundo es un ser dependiente y que sufre. Y que su yo actual, su yo presente, realmente está recibiendo las causas del pasado, las acciones del pasado, y es debido a sus anhelos de un futuro, sus preocupaciones, sus miedos, etc., etc., etc. Por lo tanto, el ego objetivo tiene que ver con la fuerza de la voluntad. El pensarme que por mi fuerza de voluntad, lo que soy hoy va a ser mañana. Sin saber que soy un ser que es subjetivo, es decir, que estoy en un constante cambio. Pero no solo articulando desde, es que todo es cambio, todo es cambio, todo es cambio menos la impermanencia. Sí, es verdad. Pero ¿qué es la permanencia? La permanencia es que yo me vivo como si mi existencia no dependiera de los demás, del contexto en el que vivo, del lugar que habito. Ese es el ego, por así decirlo, malo. Ese es el ego malo que nos hace sufrir. No quiere decir que no me pueda permitir tener una furgoneta. No quiere decir que no me pueda permitir ser exitoso. No quiere decir que me pueda permitir mostrarme en las redes sociales. No quiero decir que no me pueda permitir irme a dar una cena con los amigos, con la pareja. No. Lo que quiere decir es que yo puedo hacer todo eso, pero sabiendo que soy un ser dependiente, que dependo e interdependo de todo lo que me envuelve. Por lo tanto, sé que lo que soy tiene un poder de transformación y se va a transformar, va a cambiar. No significa que lo vaya a soltar, todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando se entiende que somos seres subjetivos, nos tomamos la vida como un juego y somos capaces de arriesgar más. Es como cuanto más entiendo mi ego subjetivo y no lo suelto, no lo voy a soltar porque tengo que jugar dentro de una realidad, tengo que jugar dentro de un personaje. Es decir, en el shivaísmo de Cachemira, Maya es otra realidad, existe. Maya no es una ilusión, Maya es ilusión, pero es tan real como, como mi yo interior. Por lo tanto, el ego objetivo es el que nos hace sufrir. Nos hace sufrir porque nos creemos
que existimos como individuales separados y que nuestra existencia depende solo de nosotros. Y no es así. El ego subjetivo es aquel que sabe cuya existencia no depende solo de sí misma. Muy bien. A mí me parece súper interesante vivir el cotidiano con esta perspectiva, con esta articulación de lo que es el ego, porque, porque una vez que se entiende el ego subjetivo, realmente podemos jugar más, podemos vivir de una manera más liviana, sin darnos tanta importancia y a la par, sin tener esas confusiones mentales de que el ego es malo. No, el ego no es malo. Pero si vives el ego de una manera objetiva, que normalmente aquellas personas que dicen que el ego es malo es porque viven el ego de una manera objetiva y no ha aprendido a vivir su ego de una manera subjetiva, es decir, no ha aprendido a vivir su identidad desde la subjetividad. No quiere decir que la sueltes, que te vayas a una montaña y al ostracismo, no. Quiere decir que aprendas a vivir tu ego, tu identidad, desde la subjetividad. Y eso te va a dar mucho poder. Y el poder es necesario. Bueno, voy a estar colgando en las próximas semanas más vídeos en el canal de Matrika Yoga. Espero que te haya gustado esta pequeña píldora sobre el ego bueno y el ego malo. Si quieres conocer, saber lo que hacemos en matrikayoga.com, con K, matrikayoga.com, pues nada, en el siguiente texto, un poquito más abajo, vas a poder tener acceso a los diferentes cursos, formaciones, clases, retiros que están ya organizadas para el año 2023-2024. Namaskar, que tengas un bonito día. Un abrazo.